El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie, cada quien es libre de elegir en qué creer. El Polo Norte es una zona de gran importancia para este mundo. Sería el centro geográfico de la Tierra, lugar desde donde salen todos los océanos, la ubicación sobre la que se encuentra la única estrella inmóvil del cielo, Polaris, alrededor de la cual giran los demás astros y estrellas, y sitio magnético que atrae a todas las brújulas del mundo. Antes se decía que también en el Polo Norte se encontraba la montaña más alta. Muchas tradiciones y relatos contaban que el Polo Norte fue habitado alguna vez por seres gigantes o también seres pequeños. En el libro Cosmographie de Heilin de 1659 se dice que en el norte de Lapia y Biarmia, cerca del polo, vive una raza de personas pequeñas, de pigmeos, donde las más altas no miden más de 1 metro con 20 centímetros de altura. De hecho, en el mapa del Polo Norte de Gerardus Mercator, de 1595, incluye esta isla de pigmeos, con una nota que menciona su pequeña estatura. Según Mercator, cada parte del Ártico también tiene cualidades particulares, siguiendo sus etiquetas. La que se encuentra en la parte inferior derecha supuestamente es el hogar de pigmeos, cuya longitud es de 4 pies, probablemente otra referencia al Inventio Fortunata, un libro que describía grupos de personas de pequeña estatura que viven en las regiones polares. Existen muchos mapas antiguos, donde aparecen varias islas o continentes en el Polo Norte, como lo mostré en otro video, donde hablé sobre este tema. Por ejemplo, en el mapa de Johannes Ruisch, donde afirma que 2 de ellas estaban habitadas. Estas islas o continentes del norte aparecen en muchos mapas antiguos, pero los dejaron de poner a partir de 1636. Luego, en otros mapas posteriores, ya no aparecía nada en esa zona. En los mapas modernos, vemos que la región está cubierta por una gran capa de hielo. No es una masa continental en sí, sino agua congelada. O sea, en los mapas actuales, muestran que ahí no hay territorios, sino puro mar congelado. Por ejemplo, en Google Earth, ya solo muestran mar azul, no hay nada más. En los antiguos escritos griegos y romanos, se afirmaba que el Polo Norte era el hogar de una raza de gigantes llamados hiperbóreos, que vivieron durante más de 1000 años. Hiperbórea es una región mítica mencionada en varias tradiciones y mitologías antiguas, pero principalmente asociada con la mitología griega. En los reinos de la mitología griega, Hiperbórea emerge como una tierra de ensoñación, perdida en los confines del norte, más allá de los vientos y el frío. A lo largo de los siglos, Hiperbórea ha sido el foco de estudios, interpretaciones y especulaciones, tejiendo una red de historias que fusionan lo real y lo fantástico. Se decía que Hiperbórea estaba supuestamente llena de luz solar las 24 horas del día, y que el sol solo salía o se ponía una vez al año. En las antiguas escrituras griegas, Hiperbórea es mencionada por primera vez por Heródoto, el padre de la historia, alrededor del 450 a.C., quien describe una tierra al norte del mundo habitado por un pueblo dichoso y longevo. Según las leyendas, este lugar era bañado por un sol perpetuo, lo que le confería una luz eterna que iluminaba sus praderas verdes y sus bosques eternos. Hiperbórea se convirtió en un tema recurrente en la poesía lírica de Píndaro y las narrativas de Heráclides Póntico, quienes expandieron su mitología alrededor de los rituales sagrados y los viajes de los hiperbóreos hacia el santuario de Apolo en Delfos. Algunos investigadores y arqueólogos han especulado que Hiperbórea podría haber sido una reminiscencia de antiguas migraciones o intercambios comerciales con pueblos del norte, como los escitas o los celtas.
Esta teoría sugiere que los relatos mitológicos podrían haber sido influenciados por encuentros reales con culturas lejanas. Hiperbórea no era un tema exclusivamente griego, también era parte de muchas otras culturas, bajo diferentes nombres, por ejemplo, la antigua cultura védica. El árbol sagrado de la cosmología nórdica y el inframundo finlandés están relacionados con el concepto de Hiperbórea. La montaña de Mashu, en la épica sumeria de Gilgamesh, es similar. También se habla de que Hiperbórea puede ser el Edén bíblico. La doctrina secreta de Madame Blavatsky dice lo siguiente: la tradición oriental siempre se refiere a un mar glacial, sombrío y desconocido, y a una región oscura, dentro de la cual se encuentran las Islas Afortunadas, en las que burbujea desde el comienzo de la vida en la Tierra, la fuente de la vida. Pero la leyenda afirma, además, que una porción de la primera isla seca, continente, habiéndose desprendido del cuerpo principal, ha permanecido desde entonces más allá de las montañas de Kokaf, el cinturón pedregoso que rodea el mundo. Por lo tanto, viajar desde Persia directamente hacia el norte nos llevará a lo largo del grado 60 de longitud, manteniéndonos hacia el oeste hasta Nueva Zembla, y desde el Cáucaso hasta los hielos eternos, más allá del círculo polar ártico, aterrizaría uno entre 60 y 45 grados de longitud, o entre Nueva Zembla y Spitsbergen. Los bardos caucásicos dicen que se necesitan 7 meses para que un caballo veloz llegue a la tierra seca más allá de Kaf, manteniéndose hacia el norte sin desviarse jamás del camino. Es muy curioso que Cosmas Indicopleustes, que vivió en el siglo VI después de Cristo, siempre haya sostenido que el hombre nació y habitó al principio en un país más allá del océano, prueba de lo cual le había sido dada en la India por un erudito caldeo. Dice: las tierras en las que vivimos están rodeadas por el océano, pero más allá de ese océano hay otra tierra que toca las paredes del cielo, y es en esta tierra donde el hombre fue creado y vivió en el paraíso. Durante el diluvio, Noé fue llevado en su arca a la tierra que ahora habita su posteridad. Se cree que en el comienzo de la vida humana, la única tierra seca estaba en el Polo Norte. Nuevos continentes y tierras emergerán del fondo del mar muchas veces, pero esa Tierra Santa nunca cambiará. La topografía cristiana de Cosmas Indicopleustes y sus méritos son bien conocidos, pero aquí el buen padre repite una tradición universal, ahora, además, corroborada por hechos. Todo viajero ártico sospecha que hay un continente o una isla seca más allá de la línea del hielo eterno. Luego está el Inventío Fortunata, la base de la mayoría de los mapas hiperbóreos. Las tradiciones de una tierra paradisíaca y primitiva en el extremo norte son universales. A menudo se dice que esta tierra sagrada está situada en el centro u ombligo de la tierra. El paraíso del norte también se asocia a una montaña, un pilar o un árbol del que emergen 4 ríos. Los antiguos británicos lo llamaron Avalon. Los Vedas indios la llaman Paradesha o Aryavarsha, la tierra de donde vinieron los Vedas, con el monte Meru en el centro. Los budistas lo llaman Shambhala, generalmente representado como una flor de loto de 8 pétalos. Los chinos lo conocen como Xi-Tien, el paraíso occidental de Xi Wang Mu, la madre real de Occidente. Los rusos lo conocían como Belovodye y Yanaidar. Para los cristianos y los judíos es el jardín del Edén, con su fuente de donde brotan los 4 grandes ríos para regar el mundo. Los egipcios situaron su Tanecher, o tierra de los dioses, en el extremo norte. Los esquimales tienen leyendas que dicen que vinieron de una tierra fértil de sol perpetuo en el norte. Para los órficos, la isla de Electris, la sede de los dioses, se encuentra bajo la estrella polar, en las aguas más lejanas de Tetis. Los gnósticos mandeos creían que una tierra ideal, una tierra de luz poblada por una raza divina de superhumanos, estaba situada en el norte,
separada de nuestro mundo por una alta montaña de hielo. El nombre Thule se dice que es de origen grecorromano y se refiere al lugar más al norte. Se hizo popular en la literatura clásica y medieval con el epíteto Ultima Thule, incluso más lejos. Plinio el Viejo lo sitúa en un viaje de 6 días al norte de Gran Bretaña, en la periferia del mundo conocido, un lugar donde no hay noche durante el verano ni luz del día durante el invierno. Hay referencias a personas pintadas de azul, y en el siglo XII se les dio un enemigo, una tribu de personas muy pequeñas. ¿Qué dice entonces la teosofía sobre este lugar? El primer continente, la tierra sagrada imperecedera, rodeaba e incluía el Polo Norte, y se extendía algo hacia el sur desde el polo en 7 zonas diferentes, como las hojas de un loto. Estas zonas incluían Groenlandia, Spitsbergen, Suecia, Noruega y Siberia, junto con otras antiguas zonas terrestres del extremo norte, que desde entonces han quedado sumergidas. La localidad central del primer continente estaba justo en el Polo Norte. En el libro Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum de Adam de Bremen, describe que el equipo de exploradores frisones del arzobispo Adalberto de Bremen habló de su encuentro con seres humanos gigantes que vivían en cuevas y huecos subterráneos durante su expedición a Islas del Norte en 1035. Para los observadores que se encuentran justo en el polo, los cielos parecían haber sido creados especialmente para ellos. Su perspectiva única coloca a la estrella Polaris perfecta y directamente arriba de ellos, con todas las demás estrellas visibles girando horizontalmente a su alrededor, todas a una distancia aparente igual. El Sol y la Luna también giran horizontalmente alrededor del observador polar, y el Sol sale y se pone solo una vez al año, creando días de 6 meses y noches de 6 meses. Se dice que el crepúsculo en el Polo Norte dura 45 días, y que en el solsticio de verano, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo polar, alrededor de 23.5 grados, y comienza su lento y casi imperceptible descenso. Después del equinoccio de otoño, hay un crepúsculo vespertino que dura 1 mes y medio. Después el sol se oculta hasta la primavera. Pero las noches polares no son totalmente oscuras, pues se ve la luz de las estrellas, 2 semanas de luz de luna al mes y auroras boreales regulares. Esto se ha descrito así desde hace mucho tiempo, por ejemplo en literatura de los Vedas. En total, un año en el Polo Norte tiene aproximadamente 6 meses de luz diurna continua, seguidos de 1 mes y medio de crepúsculo vespertino, luego 3 meses de relativa oscuridad, terminando en 1 mes y medio de largo amanecer primaveral. Sin embargo, varias autoridades discuten el número exacto de días para cada parte del año polar, lo que plantea nuevamente la cuestión de si el hombre moderno realmente ha alcanzado el polo. Si hay asentamientos humanos y bases de investigación por todo el Polo Norte, como se dice, ¿por qué no hay un video que enseñe un lapso de tiempo continuo de todo esto que ocurre en el Polo Norte? Viendo a Polaris, que está a los 90 grados directamente encima, las estrellas girando horizontalmente sin ser interrumpidas por la luz solar durante meses, y los amaneceres viéndose en los 360 grados durante muchos meses. Todo esto seguramente sería un espectáculo increíble. Varias culturas a lo largo de la historia han escrito sobre el día y noche polar de 6 meses de duración cada uno. Muchas mencionan que sus antepasados o dioses eran los que habitaban esta región. Así lo mencionan los antiguos Vedas indios, donde el día y noche de los dioses, cada uno duraba 6 meses y los dioses vivían en la cima del monte Meru en el Polo Norte. En el Surya Siddhanta, un tratado sánscrito de astronomía india, que data del siglo IV al V, dice que en Meru, los dioses contemplan el sol después de una sola salida, durante la mitad de su revolución, comenzando en Aries. Y los institutos de Vishnu dicen, el avance meridional del sol es, para ellos, una noche, y un año es para ellos un día y una noche. En la mitología nórdica,
se asegura que antes del actual orden establecido en el mundo, su sol salía por el polo sur, que es lo que habrían experimentado sus ancestros polares. En la antigua mitología iraní, Yima, el primer hombre y rey de la Edad de Oro, vivía en una estancia edénica llamada Vara, donde el sol solo salía y se ponía una vez al año. Bal Gangadhar Tilak, en el libro El hogar ártico en los Vedas, escribió lo siguiente: un fenómeno como este no puede dejar de quedar grabado permanentemente en la memoria de un observador polar, y más adelante se descubrirá que las tradiciones más antiguas de la raza aria han conservado el recuerdo de un periodo en el que sus antepasados presenciaron tan maravilloso fenómeno. Un amanecer largo y continuo de varios días, con sus luces girando lateralmente en el horizonte, en su hogar original. La cúpula celeste que gira perfectamente horizontalmente para los observadores polares es otra peculiaridad única de la astronomía polar que se encuentra en la mitología antigua. En la mitología griega, los dioses gobiernan desde el monte Olimpo y, como dice la Ilíada de Homero, desde el cielo superior, la cúpula celestial en la que el sol, la luna y las estrellas giran silenciosamente alrededor del polo. En los Vedas, Indra sostiene los cielos como sobre un poste, y sostiene el cielo y la tierra, y hace girar la extensión más amplia, como las ruedas de un carro están sostenidas por el eje. En el Mahabharata, durante la visita de Arjuna al monte Meru, los capítulos 163 y 164 del Vana Parva afirman que, en Meru, el sol y la luna giran de izquierda a derecha todos los días, al igual que todas las estrellas. En la colección de antiguos textos zoroástricos conocidos como Avesta, el paraíso ario o la patria de los arios era conocida como Airiana Vaeja o Airianam Dakyunam. Se describe como un lugar maravilloso donde el sol salía solo una vez al año y era destruido por la nieve y el hielo implacables, que obligaban a sus habitantes, los progenitores originales de la Tierra, a migrar hacia el sur. Esta misma idea de que los primeros humanos procedieron de Dios o dioses en la región norte del mundo está repleta de escrituras antiguas y contrasta bastante con las teorías modernas sobre los primeros humanos. Se escribieron dos excelentes libros sobre este tema, uno del presidente y profesor de la Universidad de Boston, Dr. William Warren, titulado Paradise Found, The Cradle of the Human Race at the North Pole. En español, Paraíso encontrado, la cuna de la raza humana en el Polo Norte. Y otro del renombrado maestro y activista indio, Lokman Bal Gangadhar Tilak, titulado The Arctic Home in the Vedas, el hogar ártico en los Vedas. En ambas investigaciones bien estudiadas, Tilak y Warren muestran argumentos convincentes con mucha evidencia que sugiere que los ancestros más antiguos vivieron en la región conocida como Polo Norte y se extendieron hacia el sur de la Tierra desde ahí, probablemente debido a cambios climáticos. En una parte del libro de William Warren se menciona lo siguiente: nuestra hipótesis postula un continente antediluviano en el Polo Ártico. Es interesante descubrir que un escritor que escribió sobre el diluvio hace más de 40 años planteó el mismo postulado. ¿Es científicamente admisible la suposición de que existió tal continente? Hasta hace muy poco, casi no se sabía nada sobre la geología de las altas latitudes, como para justificar o incluso ocasionar la discusión de tal cuestión. Incluso ahora, con todo el interés contemporáneo por la exploración del Ártico, es difícil encontrar un autor que se haya propuesto y discutido claramente la cuestión de la edad geológica del océano Ártico. No será extraño, por tanto, que tengamos que contentarnos aquí con demostrar primero que los geólogos y paleontólogos no creen que la distribución actual del mar y la tierra del Ártico sea la primitiva, y en segundo lugar, que en su opinión expresada de paso, alguna vez existió un continente dentro del círculo polar ártico, del que en la actualidad solo quedan vestigios. En otros lugares se habla de este antiguo continente polar como algo ya aceptado y universalmente comprendido entre los científicos. Lokman Bal Gangadhar Tilak, en una parte de su libro, dice lo siguiente: ya se ha dicho que se debe suponer
que los comienzos de la civilización aria se remontan a varios miles de años antes del periodo védico más antiguo, y cuando el comienzo de la época posglacial se reduzca al 8000 a.C. No es nada sorprendente que la fecha de la vida aria primitiva se remonta al año 4500 a.C., la edad del periodo védico más antiguo. Hay muchos pasajes en el Rig Veda que, aunque hasta ahora son considerados oscuros e ininteligibles, cuando se interpretan a la luz de investigaciones científicas recientes, revelan claramente los atributos polares de las deidades védicas o las huellas de un antiguo calendario ártico. Mientras que el Avesta nos dice expresamente que la feliz tierra de Airiana Vaejo, o el paraíso ario, estaba situada en una región donde el sol brillaba solo una vez al año, y que fue destruida por la invasión de la nieve y el hielo, lo que hizo que su clima fuera inclemente y requirió una migración hacia el sur. Estas son afirmaciones claras y simples, y cuando las ponemos al lado de lo que sabemos de la época glacial y posglacial, a partir de las últimas investigaciones geológicas, no podemos evitar la conclusión de que el hogar ario primitivo era al mismo tiempo ártico e interglacial. Con el descubrimiento de la íntima relación entre el sánscrito y el send, por un lado, y las lenguas de las principales razas de Europa, por el otro, se produjo una revolución completa en las opiniones comúnmente adoptadas sobre la historia antigua del mundo. Se percibió que las lenguas de las principales naciones europeas, antiguas y modernas, guardaban un gran parecido con las lenguas habladas por los brahmanes de la India y los seguidores de Zoroastro. Y de esta afinidad de las lenguas indogermánicas se deducía inevitablemente que todas estas lenguas debían ser vástagos o dialectos de una única lengua primitiva, y la asunción de una lengua tan primitiva implicaba además la existencia de un pueblo ario primitivo. En 1786, Sir William Jones, un juez de la Corte Suprema, que hablaba 30 idiomas, pronunció su discurso del tercer aniversario ante la sociedad asiática, donde declaró que las similitudes entre las lenguas sánscrita, griega, latina, alemana, celta y persa solo podían explicarse basándose en la hipótesis de que todos compartían un linaje común. El trabajo de William Jones sentó las bases de la lingüística comparada. El filósofo alemán Hegel reconoció la importancia del descubrimiento de Jones sobre la relación entre el sánscrito y las lenguas europeas en su obra Lecciones sobre la filosofía de la historia. Jones escribió que la lengua sánscrita, cualquiera que sea su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, más perfecta que la griega, más copiosa que la latina y más exquisitamente refinada que cualquiera de las dos, pero que guarda con ambas una afinidad más fuerte, ambas en las raíces de los verbos y en las formas de la gramática, que posiblemente podrían haberse producido por accidente, tan fuertes que ningún filólogo podría examinar las tres, sin creer que surgieron de una fuente común, que tal vez ya no existe. Hay una razón similar, aunque no tan contundente, para suponer que tanto el gótico como el celta, aunque mezclados con un idioma muy diferente, tuvieron el mismo origen en el sánscrito, y el viejo persa podría añadirse a la misma familia. El renombrado lingüista Charles Berlitz, nieto del fundador de las Academias de Idiomas Berlitz, hablaba 32 idiomas, y al igual que Sir William Jones, la investigación de su vida en lingüística comparada lo llevó a la conclusión ineludible de que todos los idiomas del mundo deben remontarse a un dialecto único, antiguo y perdido. De hecho, muchas palabras y prefijos de idiomas de todo el mundo comparten exactamente los mismos significados y pronunciaciones o muy similares, lo que indica un ancestro etimológico común. El investigador y autor John G. Bennett también escribió un artículo titulado El origen hiperbóreo de la cultura indoeuropea, en el que sostiene que las lenguas antiguas eran más avanzadas, han evolucionado a nuestras lenguas actuales y probablemente, originalmente se remonta a una civilización polar perdida. Es indudable que las razas humanas han conservado sus antiguas tradiciones, aunque algunas o muchas de ellas pueden haber quedado distorsionadas con el paso del tiempo, y nos corresponde a nosotros ver si concuerdan o no con lo que sabemos del hombre antiguo a través de las últimas investigaciones.
En el caso de las tradiciones, mitos y creencias védicas, tenemos la ventaja adicional de que fueron recopiladas hace miles de años y transmitidas sin cambios desde esa época remota. Por lo tanto, no es improbable que podamos encontrar rastros del hogar polar primitivo en estos libros más antiguos. Si el hombre ario vivió dentro del círculo polar ártico en los primeros tiempos, especialmente porque una parte del Rig Veda todavía es ininteligible según cualquiera de los métodos de interpretación existentes, aunque las palabras y expresiones son claras y simples en muchos lugares. El Dr. Warren ha citado algunas tradiciones védicas junto con las de otras naciones, en apoyo de su teoría de que las regiones árticas fueron el lugar de nacimiento de la raza humana. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.